Si no sabes la diferencia entre buena deuda y mala deuda, tu futuro en los Estados Unidos se acaba antes de comenzar. Les habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy tenemos a un invitado sumamente especial, Luis Manuel González, que es un gran amigo, pero también un experto en temas de finanzas, en temas de deuda. Y hoy vamos a estar conversando y quizás confrontando algunos mitos financieros que tenemos. Muchos inmigrantes vienen a los Estados Unidos empezando de nuevo, empezando de cero, habiendo dejado muchísimas cosas en sus países de origen y teniendo que muchísimas veces comenzar desde abajo. Este camino no solamente requiere muchísimo esfuerzo y sacrificio y una capacidad de olvidarte de quién eras antes y comenzar de nuevo en una sociedad que quizás no aprecia las destrezas, las habilidades que tienes, quizás hasta tus credenciales. Esto no siempre es un proceso fácil, así que hoy vamos a estar conversando acerca de cuáles son las herramientas que puedes utilizar en muchas instancias para poder ayudarte en este camino de construir de nuevo. Muchísimas gracias por conectarte hoy. De verdad estoy súper emocionado con este live porque de verdad hoy vamos a demistificar, a confrontar algunos mitos. Muchísimas personas vienen a Estados Unidos, y más lo ves mucho en Miami, donde los dos vivimos, y creo que hay muchísimo miedo, por un lado, acerca de meterse en deuda, pero también hay personas que creen que meterse en deuda es simplemente the American way, la manera americana, ¿no? Entonces, no importa, todo el mundo lo está haciendo. Entonces, si tú estás llegando a este nuevo sistema donde sin duda hay un consumismo salvaje, o sea, ¿cómo distingues entre una buena deuda y una mala deuda? ¿Cuándo es una buena idea endeudarse? Bueno, Juan, primero quiero darte las gracias a ti y a tu equipo por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar aquí contigo. Una persona que tiene tanta trayectoria, además, tanto conocimiento y ayuda a tantos migrantes que tanto lo necesitamos, sobre todo en este momento donde es tan necesario, ha sido tan atacada nuestra comunidad. Contar con personas como tú y como tu equipo que nos pueden ayudar y que nos pueden guiar de la manera correcta, porque lamentablemente, como en todo, pues vamos a conseguir gente que nos ayuda y otra que más bien nos entierra, ¿no? O no nos ayuda tanto. Entonces, contar con personas como tú, con tu conocimiento, con tu capacidad, sobre todo con la entrega, y que has vivido lo que es el proceso, porque tú también eres migrante, tú también pasaste por el problema de una deportación. Entonces, tú conoces de primera mano cómo es el sistema, y de verdad que eso te lo tengo que agradecer. Y antes que me respondas la pregunta, y lo mismo digo, Luis, yo te admiro mucho, yo creo que has hecho un trabajo excepcional empoderando a las personas con conocimiento, creo que no vendes jamás, eres una persona sumamente transparente, no vendes humo, dices las cosas como son, tienes una manera súper didáctica de explicar y creo que eso es exactamente lo que nuestra comunidad necesita personas que se eduquen y es claro que tú cuando hablas de algo, lo has leído, lo has revisado, te has instruido, o sea, no es una cuestión que simplemente te mantienes al día y eso no te imaginas lo importante que es en un mundo donde las personas muchas veces leen algo, se quedan con eso y empiezan a repetirlo una y otra vez y no se cuestionan y tú eres una de esas personas, de esas voces en nuestra comunidad que está constantemente educándose, está constantemente creciendo, vas evolucionando a medida que ves las cosas cambiando y creo que esto es un oro para nuestra comunidad. Así que también te agradezco muchísimo por tu compromiso, por tu de claridad muchas veces explicando estos conceptos que son tan importantes para nuestra comunidad. Entonces, y creo que esto es crucial, porque esto es uno de los temas más importantes, porque te puede, literalmente, o sea, si no sabes la diferencia entre buena deuda y mala deuda, tu futuro en los Estados Unidos se acaba antes de comenzar. Así de simple. Totalmente, Entonces, totalmente. Y bueno, pasa algo también que tenemos similar, Juan, es que yo he vivido todas esas etapas en este país, ¿no? Bueno, y no solo en este país, a lo largo de mi vida. A mí me gusta hablar desde la experiencia, ¿no? Porque a veces los textos nos pueden dar mucha información, pero hasta que tú no pones algo en práctica y lo vives,
no va a ser lo mismo. La experiencia te va a dar, y eso es algo que conversábamos en estos días, tu esposa Giselle, tú y yo, que la inteligencia artificial nos puede dar muchas cosas, pero no te va a dar la experiencia de lo vivido. Podemos tener muchos conceptos, obviamente, nunca vamos a poder pelear con ella en base a data, ¿no? Ella maneja una data ilimitada, pero nosotros tenemos experiencias vividas y yo creo que de allí parte lo que podemos otorgar o regalar a nuestro público, que es esa experiencia, eso que vivimos, eso no se consigue en la esquina ni lo vamos a leer en un chat. Es verdad. Entonces, bueno, para contestar tu pregunta, yo trato el tema de la deuda como una herramienta. Aun cuando en mi libro tengo una parte en la que hablo de deuda buena y deuda mala, porque es la forma como hacerlo más didáctico, yo creo que la deuda es una herramienta, es como un martillo que en manos de una mala persona puede hacer daño con él, pero en manos de un artista puede hacer una escultura espectacular. Al final la deuda es una herramienta y tú eres el que vas a decidir cómo la vas a utilizar. Y además vienen ahí muchos conceptos cognitivos, ¿no? El ser humano, yo empiezo hablando en mi libro El poder de la deuda, que en estos días me preguntaban en una entrevista, ¿por qué un libro de la deuda? Y le digo, bueno, porque ahorita hay libros de finanzas, de cómo hacerse millonario en una semana, de cómo, de cómo tener independencia financiera, ahora que la escuchamos tanto, ¿no? Ujú, Estos términos que ahora, además, como que si no los usas, estás fuera del mundo, porque las redes sociales son muy buenas, pero por otro lado también nos ponen a comparar con muchas personas. Y claro, yo dije, ¿por qué no hablar de algo que todos utilizamos, que además todos le tenemos miedo y que lo utilizamos a veces como con un reconcomio, porque desde pequeños nos dijeron que endeudarse era malo, claro, ¿verdad? Que nos arropáramos hasta donde nos llegara la cobija y en realidad las grandes cosas en el mundo se han hecho con deuda. claro, No hay nada grande que se haya hecho en este mundo que no sea con deuda. Desde la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno iba a hacer las conquistas en otros territorios, le pedía dinero a los nobles, conquistaba y luego regresaba y pagaba con lo que había logrado, ¿no? claro. Este, todos sabemos el cuento de la historia de Cristóbal Colón, que fue además una doble deuda, porque la Ujú, reina le dio sus joyas, él las empeñó y con eso pagó su viaje. ujú, Todo eso, señores, se hizo con deuda. Entonces, cuando empezamos a desmitificar y además a ver que hay distintos tipos de deuda, no solo la deuda económica, existe la deuda emocional, existe esta deuda de parentesco, existe la deuda que tú tienes con tus amigos. Mira, ujú, ¿cuántas veces tú has ido para la fiesta de un amigo porque es que él siempre me cumple? Voy a cumplir porque él siempre me cumple. Eso ujú, es una deuda. claro, Cuando tú dices, mira, fulano cumpleaños, tengo que comprarle un buen regalo porque es que él siempre me compra un buen regalo a mí. ujú, Entonces, ¿desde qué punto empiezas a tú a comparar la deuda incluso con las emociones? No hace mucho yo hice un live con Eduardo Martí, con el profesor Eduardo Martí, y él me decía una frase que yo no había considerado y que no se me ha olvidado. Y quiero esto para que continuemos, ¿no? Él me decía, mira Luis, eh, los favores se agradecen, las deudas se pagan. claro, ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a cobrar favores? claro, ¿No? es verdad, Entonces, a veces vamos a llamar a fulanito que él me debe un favor. claro, Cuando tú haces un favor esperando que te lo paguen, señores, eso no es un favor. Usted lo que está es prestando algo y está claro, pretendiendo una deuda. Y parecen conceptos muy tontos, pero cuando tú los empiezas a manejar, empiezas a entender por qué manejas la deuda de la forma en que la manejas. Pero para no irme por las aristas y tratar y no escucharme como un político, creo que se colgó un poquito aquí. No sé si ahora sí, se escucha. sí, 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 ok. En mi pantalla se colgó un poquito. Te decía que para no irme como los políticos por las aristas, te quiero dar un tips para que la gente empiece a entrar en contexto. Mira, para mí, la deuda buena da resultados a futuro. claro, La deuda mala da resultados inmediatos. Por ejemplo, tú sales hoy y compras ese reloj que querías o esa prenda o ese carro que querías y lo tienes inmediatamente, te endeudas. Hoy lo tienes. ¿Cuánto dinero te va a producir ese reloj que compraste o ese carro que compraste o eso que te dio la satisfacción inmediata? claro, Cero. claro, Ahora, tomaste una deuda y la invertiste en un negocio
que te va a producir dinero y te va a hacer crecer a futuro. No lo vas a ver hoy, no lo vas a ver mañana, no lo vas a ver en un mes, tal vez lo vas a ver en años. Esa es la deuda que normalmente es buena. Ojo, todo tiene sus aristas, ¿no? A veces Claro, haces esa inversión y la inversión te fue mal, claro, ¿no? Y bueno, el hecho de darte ciertos gustos tampoco está mal. Pero claro. bueno, más o menos ahí podemos empezar a identificar lo que es la deuda buena y lo que es la deuda mala. Ahora, Luis, ¿qué le dirías tú a las personas que dicen, bueno, sí, pero cuando estás comprando un negocio, por ejemplo, con deuda, quizás tu tolerancia al riesgo como que pareciera que subiera, porque como que cuando pagas con esa tarjetica de plástico algo, ¿verdad? Como que pareciera que no fuera plata de verdad, ¿no? Como que no lo tienes en tu mano, no tienes los billetes, no estás viendo el dinero saliendo de tu cuenta. Entonces, de repente también psicológicamente, ¿no te parece que a veces hay esta tendencia a pensar que eso no es dinero de verdad? Estás usando la tarjeta, la raspas y de repente ya no tienes límite y debes $5,000. Entonces, y lo justificaste todo. Entonces, ¿qué le dirías tú a las personas que dicen, bueno, pero ven acá, o sea, sí, hay un esquema mental ahí, ¿verdad? Donde tienes que empezar también a ver el dinero que sale como una tarjeta de crédito como dinero real, porque si no haces esa relación, puedes meterte en unos rollos increíbles y puedes hasta comprar cosas, así sean negocios que pudieran producir dinero sin necesariamente hacer tu due diligence, sin hacer tu estudio bien hecho, porque crees que, bueno, esto no me está doliendo, ¿no? No te está doliendo ahorita, pero, epa, entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas? ¿Cómo cambias tú ese esquema mental? Mira, ahí tocaste muchos temas importantes, Juan. El uno, el diseño del sistema está hecho para eso. Claro, Efectivamente, la tarjeta de crédito se creó para que tú consumieras más. Psicológicamente hablando, duele más pagar en efectivo que pagar con una tarjeta de crédito. claro. Y de hecho, yo con eso tenía un profesor de finanzas que decía que no compraras con tu tarjeta nada que no pagaras en efectivo. Mm, Es decir, que tú digas $1,000, tengo que sacar $1,000 para pagar esto, lo veas igual cuando lo vas a hacer con la tarjeta de crédito, porque para eso está diseñado. Mira, la tarjeta de crédito salen en un momento, por allá por los años 40, cuando se necesitaba aumentar el consumo. Y ahí es donde podemos empezar a diferenciar también la deuda. La deuda de consumo, por cierto, que es la más fácil de adquirir, ujú, porque si tú en este país vas a buscar dinero, incluso en este país que es el país de las deudas, tú vas sí, a buscar dinero para un negocio, te cuesta muchísimo más que pedir una tarjeta de crédito a tu nombre. claro. Y con la tarjeta de crédito a tu nombre, normalmente tú lo que haces es consumir. Es Ujú, decir, tomar hoy parte de tu producción futura. Por eso yo, de hecho, en mi libro hablo de cómo traer al presente bienestar futuro. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros podemos traer del futuro es deuda. claro. Estudios también nos dicen que cuando nosotros pensamos en nuestro yo del futuro, parece que habláramos de otra persona. Mira, cualquier cosa dolorosa que a ti te pase en tu vida, cuando tú lo ves representado en ti, te duele más o te cuesta más que cuando lo ves representado en otra persona. No quiere decir que no seamos empáticos, pero el ser humano es así. Si a ti te cuentan el problema de alguien, a ti te duele un ratico y luego se te olvida. Pero si ese problema te está pasando a ti, dura más tiempo. Claro. Bueno, lo mismo ocurre, hicieron estudios científicos en Harvard con respecto a las consecuencias futuras de tu persona y se dieron cuenta que nosotros vemos a nuestro yo del futuro como si fuera una persona extraña. Por eso nos alimentamos como no debemos, Claro, por eso tomamos algunas bebidas o consumimos algunas cosas que no nos caen bien, por claro, eso fumamos, porque la consecuencia la va a pagar tu yo del futuro. No la claro, estás pagando tú hoy. Si esa consecuencia la pagaras tú hoy, es decir, tú te fumaras un cigarro y inmediatamente cayeras al piso, no fumarías durante 20 años y te ocasionaras un cáncer de pulmón. Ojo, y claro, te lo dice una persona que viene con un abuelo que murió de cáncer de pulmón, un papá que murió de cáncer de pulmón, y yo he fumado. O sea, o incluso todavía lo hago eventualmente, no como ellos, pero lo llevo. Y fíjate la conciencia de lo que puedo tener de esto. sí. Entonces, lo mismo ocurre ahora al contrario con el dinero. Cuando tú usas la deuda, y entonces ahí sí tienes el beneficio inmediato, para Ujú, ti es más fácil dejarle el problema a tu yo del futuro, que ese tipo claro, que yo no conozco es el que lo va a pagar, claro, pero yo estoy disfrutando los beneficios hoy. Por eso al claro, principio te decía, cuando quieres identificar la deuda, ve a ver cuándo te da el resultado, si te lo da hoy o te lo da mañana. Pero tocaste otro tema, ¿no?
Cuando hablamos de la diligencia de vida, ¿verdad? Ujú. Cuando dijiste ahorita, no hacemos la diligencia de vida para ver qué retribuciones nos da esa deuda, ahí es donde Claro, está el principal problema. claro. Mira, Juan, te impresionaría. A mí mucha gente me llama y me pregunta, Luis, esos préstamos que tú consigues, ¿cuántos son los intereses? Y yo les digo, depende de tu condición y tu situación en este momento, porque los bancos van a considerar muchas cosas. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto retorno vas a obtener tú con ese dinero que yo te voy a conseguir para tu negocio? Ujú. Y el 95% de las personas no tienen un plan estratégico o cierto de qué van a producir con ese dinero. Mira, tan sencillo que yo a veces le pregunto a la gente cuánto dinero necesita y me dice, no sé lo que me puedas conseguir. Cuando a mí alguien me dice lo que me puedas conseguir, no tiene idea de lo que va a Claro, hacer con ese dinero. claro, Entonces cree que le faltan $50,000 para hacer que su negocio crezca. Como otras personas que si me han llegado y me dicen, mira Luis Manuel, yo necesito $100,000. Con estos $100,000 me voy a comprar unos productos que me voy a traer de China, que voy ¿cómo se llama? A tener un gasto en específico de la traída, la nacionalización, la puesta en venta, la comercialización y el marketing. Necesito esos 100,000 y les voy a producir 200,000. Pago 30% de interés y me está quedando el 70%. Me gané $70,000 con el dinero del banco. claro, claro, Entonces, fíjate la diferencia. Pero si tú sales y no sabes qué dinero qué te va a producir, lo que llaman el ROI, el retorno de la inversión, si tú no sabes cuánto dinero te va a producir esa deuda, señor, no busque deuda. claro, Haga claro, primero, y se lo he dicho al cliente, mira, yo he trancado con clientes que le he dicho, vamos a hacer una cosa, haz tu tarea, averigua cuánto necesitas y luego me llamas. claro, Porque mira, Juan, yo he aprendido algo aquí. Yo no, ojo, yo gano dinero, y así lo tengo que decir, yo gano dinero por el dinero que le consiga a las demás personas. claro, O sea, si tú me llamas a mí para conseguir un préstamo, si yo te consigo 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, en proporción a ese dinero, me va a pagar a mí el banco, porque además ese es otro detalle. Aquí hay tipos que te llaman y te ofrecen conseguir préstamo y te cobran un porcentaje por conseguirte el préstamo. O sea, imagínate, una locura, ¿no? A mí, yo trabajo con los bancos, son los bancos quienes me pagan y gano en proporción del dinero que a ti te presten, pero yo no hago nada consiguiéndote a ti $500,000 que yo sé que tú no puedes pagar. claro, ¿Me entiendes? No te voy a meter por los ojos una deuda que tú no puedes pagar. Incluso, y ahí podemos ir con otros temas, por lo menos con los temas de las viviendas. Tanta gente que toma un préstamo para comprar una casa y en eso hay un debate que si es mejor comprar, alquilar, yo siempre voy a decir que por mucho es mejor comprar, pero hay gente que se queja y dice, no, yo compro una casa y ahora no la tengo como pagar. En estos días se lo decía un cliente, a que tu realtor te hizo que modificaras tus taxes porque no te alcanzaba para comprar la casa que querías y entonces mentiste para obtener una deuda que no puedes pagar. El claro, problema no era la casa, el problema es que compraste una casa que no puedes pagar. claro, Entonces te pusiste a deber un dinero que no puedes cumplir y ahora estás perdiendo la casa porque sencillamente no la puedes pagar. claro, Entonces el claro, problema no fue de la deuda, el problema fue de lo que tú quisiste hacer. Y con todo eso hay un factor psicológico importante. Mira, los seres humanos tomamos decisiones con la emoción y ujú, luego las justificamos con la razón. claro, ¿Ya? Si invirtiéramos el procedimiento, fuera muchísimo mejor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que ese es nuestro operar, ahorita nos comparamos con mucha gente. Juan, antes, cuando no existían las redes sociales, tu factor de comparación eran tú y tus vecinos. Y claro, si de pronto tu vecino cambiaba el vehículo, a ti te animabas a cambiar el carro, porque si él pudo, yo también. claro, Pero la cosa quedaba ahí porque la gente vivía más o menos en el mismo estatus. Ahora te comparas con un mundo entero. claro, Ahora si tú no tienes un avión, si tú no tienes una empresa propia, que eres tu propio jefe y produce, eres activo de más 24/7, porque ahora descansar es un insulto. Resulta ser que si tú no te paras a las 5 de la mañana, meditas una hora, vas a gimnasio hora y media, te lees 20 páginas de un libro, a las 8 de la mañana empiezas a trabajar 14 horas, entonces tú no eres un ser humano ujú, productivo, ¿ya? exactamente, Entonces nosotros nos empezamos a comparar con la gente y nuestro punto de equilibrio sube. Y entonces nos compramos la casa más grande, claro, nos compramos el carro más caro, nos compramos porque lo necesitamos. Ojo, y yo no estoy criticando a la gente, esto es una crítica para mí mismo, porque yo he caído en eso. claro,
Y todavía batallo con eso, porque es algo que normalmente va a ir afectando nuestra mente. No, y yo creo que es sumamente importante entender esos modelos mentales de los que estás hablando, porque un ejemplo que veo constantemente, mira, hay personas que vienen a los Estados Unidos, quieren trabajar por su cuenta, tuvieron muy mala experiencia trabajando para alguien, dicen, bueno, nada, me pongo a hacer Uber, ¿ok? Y se sacan un carro. Le meten a ese carro, no sé, 70.000 millas en un año, ¿ok? Y creen en su cabeza que están haciendo dinero. ¿Ok? Ese carro se devaluó ya cuando lo trates de vender va a costar probablemente 20% de lo que pagaste. ¿Ok? Ya te empiezas a experimentar problemas mecánicos y esa ilusión de lo que estabas ganando. ¿Ok? Yo estoy ganando $8.000 al mes. Eso es una ilusión. Tú en realidad o sea, y ahí es donde, cuando hablábamos de hacer el due diligence, ¿no? La diligencia antes del negocio, tú tienes que ponerte verdaderamente el corazón en la mano y decir, déjame de manera muy granular empezar a evaluar verdaderamente si esos 7.000 o $8.000 que me estoy ganando al mes verdaderamente es lo que yo me quedo, porque el hecho de que te puedas quedar con eso por 6 meses o por un año, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a pasar? El carro se te va a romper un año y medio después, porque le estás dando durísimo, y vas a sacar otro carro. Pero cuando te reciban el carro, ¿verdad? Vas a tener, no van a recibírtelo por lo que debes. Entonces vas a tener que agregarle esa diferencia al préstamo del segundo carro. Y entonces sigues difiriendo lo que eventualmente va a ocurrir, que te vas a pegar contra la pared, vas a estar en una situación sumamente compleja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no entendiste que tú no estabas ganando $7.000. Tú no estabas ganando $8.000. Tú estabas ganando probablemente $2.000. Tú estabas ganando menos de sueldo mínimo y ni te enteraste. Y lo que de verdad saben eso son la gente de Uber, la gente de Amazon Flex, porque ellos ya hicieron la cuenta. A ellos les sale más caro tener sus propios vehículos y mantenerlos y no sé cuánto, que pagarte a ti porque tú estás operando bajo la ilusión, ¿ok? De que tú estás haciendo mucha plata, cuando en realidad lo único que estás haciendo es otra forma de pedir prestado y no la mejor forma de pedir prestado. Entonces, ¿hasta cuándo de repente, cómo hacemos para que podamos como comunidad entender estas cosas, estos conceptos que no son conceptos complejos de finanzas, pero son cosas que tenemos, este sentido común se ha vuelto muy poco común. Entonces, ¿cómo podemos hacer como comunidad para empezar a entender que las cosas no siempre son lo que parecen? Bueno, primero te tengo que comentar algo, ¿no? Entiendo perfectamente el tema porque yo, como muchos de los migrantes que llegaron aquí, cuando llegué, lo primero que hice fue estas aplicaciones. Claro, Uber, Instacart, DoorDash, Uber Eats, todas las habidas y por haber. A veces tenía dos teléfonos. Estaba haciendo con uno y estaba haciendo con otro. Lo que tú dices es totalmente cierto, y más ahora. Cuando tú sacas los números y ojo, esto no es una crítica para la gente que está haciendo. Cuando no, tú llegas aquí tienes que hacer lo que te toca hacer mientras por que sacas supuesto, sobre todo tu familia adelante. Mira, yo por llegué supuesto, con una familia de 5 muchachos. Yo no podía quedarme en la casa y decirle, hasta que yo no consiga mi empleo claro, ideal, no voy a salir a trabajar. Yo tenía que salir a producir en el día. por supuesto. El problema está en esto. Vamos a ir por partes. Lo que acabas de decir es importantísimo. Cuando tú sacas los números, cuánto pagas en toll, cuánto pagas en combustible, cuánto Ujú, es el desgaste del vehículo, el tiempo que estás invirtiendo, definitivamente la hora no te llega ni a $6. ujú, O sea, estás botando tu tiempo por el dinero que estás. Si eso no fuera negocio, estas grandes empresas que sí saben de negocio, no te estuvieran pagando a ti por hacer eso. Y ujú, cada día, parece mentira, aun cuando cada día el combustible y el costo de vida está más caro, cada vez te pagan menos. Yo tengo muchos amigos que aún hacen este tipo de aplicaciones y ujú. cada vez se quejan más. Mira, cuando yo llegué aquí en el 2018, el, el, la, yo hacía una semana trabajando 5 días, 12 horas. Uber podía hacer 750, $1.000 semanales, liberando 2 días, o sea, tomándome 2 días de Bueno, descanso. La renta en aquel entonces yo pagaba $1.600. O bueno, sea que casi en 2 semanas
versus los gastos, podías pagar la renta. Tu pareja hacía algo similar, podías mantener. Hoy por hoy, la gente se mata una semana trabajando los 7 días y no llega a esos $1,000, no llega a esos $750 y la renta cuesta 4 veces más, Eh, ya sin contar el mercado y todo lo que estaba allí dentro. Entonces, ujú. evidentemente, este es un negocio. Ahora, porque fíjate, hay una anécdota. Mi hijo, que tiene 19 años en estos días, eh, él está empezando en la universidad, tiene un trabajo en los fines de semana, pero en las noches me dijo, papá, empecé a hacer donas. Y yo le dije, no tengo ningún problema en que hagas ese tipo de trabajo. Le expliqué todos los números, ¿no? Todo lo que existía. Y le dije, yo sé que ahorita tú quieres producir más dinero y te lo aplaudo. Pero Ujú. eso es un trabajo eventual. Primero, que cuando te des cuenta que eso no te da dinero, no vas a salir corriendo. Pero segundo, el problema que yo tengo con esos trabajos es la comodidad de lo incómodo. Claro, La gente que se acostumbra a estar con este trabajo, y yo sé que hay muchas personas que estén haciendo este trabajo, señores, no es una crítica, pero tómenlo en sí, cuenta. Cuando tú te claro, acostumbras a este tipo de trabajo, porque es muy fácil prender el carro, prender la aplicación y salir. Ojo, no hablo de facilidad del trabajo, porque yo llegué a llevar, y en algún momento lo voy a compartir en las redes. Yo tengo una foto de un carrito, un Kia Soul que yo tenía con 40 cajas de agua, que wow, tuve que tumbar todos los cojines y le mentí 40 cajas de agua para llevarlo a una cuestión de un aeroclub, que no me dieron ni $1 de propina. Que wow, además uno entiende cuando hace este tipo de trabajo, lo importante que es aquí los tips para la sí, gente. Yo no puedo dejar, a mí quien me atiende, tengo que dar el tip, porque yo sé que de eso vivimos y en realidad eso claro, es lo que esta gente nos podemos más o menos llevar con el trabajo que hacemos. Entonces, mi problema está en que cada día es más fácil, más gente haciendo este tipo de trabajo y por eso cada día te pagan menos, claro, porque como hay mayor oferta, ¿verdad? claro, Entonces, la persona que tiene la demanda decide pagar menos dinero por ello y más gente se mete en eso. claro, Y nos quedamos ahí, Juan, nos quedamos ahí y pasa el tiempo y cuando tú ves, miren, estos días me vino a traer la comida a la casa un señor que está desde el 2018 haciendo Uber Eats, un señor de unos 65 años. Y yo le pregunté, maestro, ¿y usted por qué continúa haciendo eso? Y me dijo, hijo, ya yo a esta edad, ¿qué voy a hacer? Nosotros mismos nos ponemos un techo, claro, no se trata de juzgarlo, pero aquí en este país, mira, tú haces un curso para vender seguros de salud que te vale $130 y te empiezas a preparar de cómo vender esos seguros de salud. Yo conozco gente con seguros de salud que está millonaria. imagínate, Si tú trabajas con Obamacare, por ejemplo, te ujú, pagan entre $22 y $25 por persona. Si imagínate, tú metes 100 personas en tu lista de venta de seguro, que todo el mundo necesita un seguro, te vas a hacer $2,500 mensuales, sin wow, necesidad de cargar cajas de agua y llevar. Ah, pero Luis, conseguir 100 personas es difícil. Todo es difícil, claro, pero es más difícil cargar 40 cajas de agua para llevarlo a un tercer piso de un apartamento. Y que cuando llegues sí, arriba te equivocaste del apartamento, porque claro, me llegó a pasar también. claro, ¿Me claro, entiendes? sí, Entonces, sí, estas son las cosas que yo le digo a la gente, y como te digo, Juan, no es una crítica, pero es que no nos podemos quedar ahí. El sueño claro, americano no fue venir a hacer Uber, no fue claro, venir a hacer Lyft. O claro, sea, nosotros tenemos que buscar la manera de crecer y buscar una deuda. Por lo menos el primer error que yo veo aquí, y que lo cometí también, es comprar un vehículo nuevo. claro, Tú compras un vehículo y cuando sales del dealer automáticamente estás perdiendo entre el 25 y el 30% del precio del vehículo. claro, De hecho, aquí tú tomas un seguro que se llama el GAP, que es el que te paga la diferencia de lo que cuesta tu vehículo versus lo que ujú, debes. Porque el que ujú, no sabe, señores, hasta que tú no tengas por lo menos 3 o 4 años pagando el carro, si no le metes muchas millas, tú vas a deber más de lo que cuesta el ujú, carro en el mercado. claro, Tú sacas hoy un Toyota Corolla en $30,000, $25,000, que la gente va a empezar a insultar cuando no diga el precio, que es, no sé cuánto vale, pero digan por poner un número. Y cuando tú sales del mercado, del dealer, automáticamente te vale 18,000. Si tú chocas en la salida, el seguro solo te va a pagar 18,000, no los 25 que te acaba de costar. claro, Entonces, si tú no tomas un seguro que te pague esa diferencia, tú vas a tener esa deuda igual. Pero eso claro, es en caso de choque. Pero en caso de venta, como dices tú, si tú a los 2 años quieres entregar el carro,
Ah, sí, sí, señor, pero es que el carro usted lo compró en 25.000 y usted apenas ha abonado 3.000, pero el carro ahora vale 15.000, así que me debe 4.000 para devolver el carro. Claro. Entonces, pero no, no importa, no pasa nada. Esos 4.000 se los metemos al nuevo carro que vas a comprar, que ahora vale 30.000, ahora debes 34, pero dices, no, yo sigo pagando los mismos 450 mensual, o pagué $20 más, sí, pero perdiste 4 años que tenías ya pagando el carro. Claro. Oye, Luis Manuel, yo me podría pasar absolutamente todo el día hablando contigo. Se nos ha pasado la media hora súper rápido. Creo que tenemos que hacer otro programa porque de verdad hay demasiadas cosas que tenemos que cubrir y que son importantísimas. Ahora, para terminar, si pudieras decirle algo así bien rapidito a alguien, un mensaje crucial, una pepita de oro, ¿ok? Para las personas que te están escuchando. ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el mensaje con el que quieres terminar hoy? Que quieres que la gente no se lo olvide, que crees que esto les va a ahorrar muchísimo dolor en Estados Unidos. Dos cosas, en realidad. Te voy a hacer dos cosas y procuraré ser breve. La primera que la hablamos hace rato. Cuando usted vaya a tomar una deuda, busque cuál es el retorno. ¿Cuánto me va a producir esa deuda? ¿Cuánto me va a producir? Si no te va a producir lo suficiente para pagar el capital y los intereses y que te quede dinero, esa deuda no sirve. Ujú, Señores, no sirve. La mayoría de las deudas que estamos tomando hoy es porque queremos compararnos con los demás. La mayoría de las cosas que nosotros compramos, nosotros queremos una mejor casa, un mejor carro, ujú, un mejor estilo de vida. No es tanto porque lo necesitemos, sino porque nos estamos comparando con alguien más. Utiliza la deuda para crecer, no para salir del hueco. La ujú, deuda es un trampolín, no es un salvavidas. Y ese es el primer error que cometemos. Mucha gente me llama y me dice, mira, pero este mes no, le digo yo, mira, te negaron el préstamo porque en los últimos 2 meses tu negocio viene para abajo. Y me dice, bueno, y por eso es que necesito el dinero, porque quiero salir de problemas. No es que el banco no te presta para salir de problemas, el banco te presta para crecer. claro, Entonces, no esperes a tener el agua aquí para ir a buscar dinero, claro. busca la manera de producir más dinero con ese dinero. Y eso te va a cambiar la vida con respecto a la deuda. ¿Qué te lo digo yo, Juan? A mí me han hecho reposiciones. Yo he caído en colección. Lo único que no he hecho en este país es todavía una bancarrota. Y no Ujú, digo que no la haré. Pero lo que te quiero decir es que yo he pasado por todos esos puntos. Yo sé lo que ujú, es no tener el dinero para pagar a final de mes. claro, Que tengas una carta de 3 días para que te salgas de tu casa. Y todo eso ha pasado con toda la experiencia que yo puedo tener porque empecé a entender a vivir un sistema que no entendía. claro. Cuando uno empieza a entender que esto funciona, si lo pones a trabajar a tu favor, mira, va a ser una locura. Y por último, miren, el gran secreto de producir más dinero, tú tienes solo dos vías. No hay formas rápidas. Hay dos vías para hacer más dinero. Y es o sea, en convertirte más rico. Una es sacrificándote más, Ujú, ¿verdad? O pretendiendo menos. Es decir, deseando menos. claro, Porque hay gente que me dice, en estos días me decía un amigo, Luis, yo soy rico. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Cómo yo te veo una casa modesta, un carro modesto? Me dice, por eso, porque tengo lo que necesito. No necesito más. Yo no necesito una casa más amplia. Me dijo, mira, Luis, yo me di cuenta, cuando yo compré mi primera casa en Estados Unidos, mi cuñado me dijo, está muy bonita la casa, pero te aseguro que en 2 años la vas a querer cambiar. Y él le dijo, no, no puede ser. ¿Cómo me vas a decir eso si esta casa está espectacular? Es que la anterior también estaba así, la que vivía en Venezuela. Y así somos, Juan. Nosotros ujú, compras una casa hoy, está espectacular, mira, esta tiene piscina, esto tiene tal. Al mes, a los 2 meses, ujú, ya tú vas a decir, no, es que la casa me está quedando pequeña, es que ya yo ujú. no, ya no es lo mismo, porque aquí así somos los seres humanos. Claro, Entonces, claro, está bien, si tú quieres algo más, tienes que sacrificarte más. claro, Si tú quieres tener buena salud, tú sabes que tienes que hacer ejercicio y comer bien. claro. Punto. No Así hay es. otra forma de hacerlo. Pero entonces nos dejamos embaucar por el que nos vende la pastilla de alimentación, la pastilla para rebajar, porque nos da Ujú, resultado en una semana. Y lo mismo en finanzas. Entonces te tengo el secreto para ser millonario, para tener ingresos pasivos. O sea, y resulta ser que el ingreso pasivo eres tú, que estás así es. yendo a pagarle al tipo ese la fórmula de ser millonario. Entonces, Exacto. no hay atajos. Disfrutemos el momento que tenemos y utilicemos la deuda para crecer. Hay personas que el 0% es caro porque no tienen para pagar ni el capital.
A mí hay claro. personas que me han llamado y me dicen, Luis, yo necesito un préstamo de $100,000. ¿Y cuánto produce tu negocio? 8,000 mensual. ¿Sabes que un préstamo de $100,000 al 0% de interés dividido entre 12 meses son $8,500 mensuales? O sea, tu empresa no daba a pagar esos $100,000 sin intereses. Entonces, ¿cómo pretendes meterte en una deuda que no puedes pagar sin interés? Claro. Entonces, mi mensaje sería, verifica cuál es el retorno, cuánto dinero te va a producir y vamos a dejar de ver lo que están haciendo los demás y empezando a ver lo que nosotros necesitamos. Oye, Luis Manuel, muchísimas gracias, de verdad, puro, puro oro lo que nos diste hoy. Gracias, de verdad. Tienes una manera espectacular de explicar las cosas, muy práctica. Y como tú dices, ¿no? No es lo mismo haberlo vivido y ahora estar hablando de eso que habérselo aprendido en un libro o que te lo contaron, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes valores también del mensaje que tú das, que no es nada más, son cosas que has aprendido, pero has aprendido a veces viviéndolo. Y por eso es Totalmente. que ese dolor, ¿verdad? Que uno siente en ese momento no se lo olvide a uno nunca, No, ¿no? Entonces, jamás. y no Jamás. quieres que otros lo vivan. Entonces creo que eso también es muy obvio para mí que tienes un interés genuino en prevenir el dolor de las personas que tú en algún momento sentiste. Y esto creo que también refleja mucho el tipo de persona que eres. Así que gracias, Luis Manuel. Espero tenerte de nuevo en el programa, que podamos Claro que crear sí. contenido como este de nuevo, porque de verdad es crucial, fundamental que las personas abran los ojos y como tú dices, no es cuestión de criticar lo que estás haciendo, es simplemente nosotros estamos en las mismas, somos de la misma tribu, como digamos, Así es. estamos tratando de todos salir de abajo al mismo tiempo, ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es más sabroso así, como comunidad surgir, o sea, así de simple. No, no hay nada más desagradable que uno llegar a la cima y estás solo ahí, estás solito ahí, te sentaste ahí, oye, en la cima del Everest, oye, no, sin nadie con quien celebrar, sin nadie con quien, ¿entiendes? O sea, verdaderamente creo que tenemos que seguir forjando esas comunidades con ese conocimiento y entendimiento de las realidades, así a veces sean duras. Así es, Porque, Juan, y te voy sí, a comprometer, tengo muchísima gente de mi comunidad que, bueno, hoy nos puede estar viendo, que también quiero, vamos a hacer algo, hoy yo sé que robé un poquito más el tiempo y vamos a hablar de deuda, pero hay mucha gente de la comunidad que le interesa mucho el tema migratorio en este momento y yo quiero llevar también esa sapiencia que tú tienes, esa experiencia que tú tienes, así que nos vamos a comprometer a que próximamente hagamos otro donde va a ser al revés, soy yo el que te va a atacar y te va a preguntar. Igualito claro, tenemos, además vienen muchas cosas juntos que de verdad que, bueno, tengo que agradecerle muchísimo a ti y a tu esposa por todo lo que hemos conversado, por todo lo que hemos trabajado y lo que viene para nuestra comunidad, que yo sé que va a ser grandioso.